Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM. En el programa Cambio de Switch, hoy día tenemos tres invitados superlativos, sensacionales. Uno es gimnasta, el otro ingeniero químico. No, son tres. Pueden ir más seguido con esa presentación. No, son tres grandes hombres y que junto a Patricia Morales han hecho un enorme trabajo desde la economía en distintos proyectos separados y juntos para pensar diferente. Uno es Enrique Román, que lo voy a definir a mi manera, que es por supuesto un intelectual, pero es además alguien que vivió de cerca el tema de la pyme, desde el fomento, desde una agencia muy importante en los 90 y hacia mediados del 2000 y después se fue a Ecuador. Bienvenido. Gracias. Enrique Román. ¿Tienes Twitter? No. Ya. El otro invitado es Andrés Solimano, que es economista, otro intelectual también que ha publicado una cantidad de libros y que es al igual que muchos de los grandes intelectuales, un profesor y que se va 3 meses pronto también fuera de Chile, a Oxford o a Cambridge, no me recuerdo, a Oxford, y que el 2013 desarrolló un programa que se denominó el programa La Democracia Económica, que fue el sustento principal de nuestra propuesta programática en el 2013. Y bienvenido. Gracias, Marco, gracias por la invitación. Y el tercer invitado es Luis Eduardo Escobar, con quien juntos desde el 2009 también hemos hecho un esfuerzo por conversar de economía y plantear no solamente el royalty, sino que reflexiones sobre la ley de herencia y que también publica y da entrevistas muy interesantes. Bienvenido. Gracias, Marco. Oye, lo invitamos esta noche. Ojalá en cambio que no nos pongamos latero. No, ya vamos. No, en medio de la desesperanza, la desconfianza, pueden escribir a @cambio de switch y a @café del autor, que es un tremendo café progresista, Emanuel Montes 34, y junto a Camila Ramos y a la producción técnica le damos la bienvenida por 1 hora en este programa de reflexión y de razonamiento. Yo quisiera partir la invitación a hablar efectivamente del momento económico que vive Chile, y los temas son bien poco originales. Si uno revisa un poco la prensa internacional, empieza a descubrir que los ajustes de expectativas pasan por la economía. Solamente el pleito en que está la troika mundial, la troika europea con el gobierno de Syriza en Grecia, si uno revisa el debate de la austeridad en Francia, si uno revisa la propuesta de Podemos en España, no solamente son propuestas de grandes cambios culturales o de grandes visiones, sino tienen como su punto de partida la discusión económica. Yo sostengo a los tres economistas aquí una provocación, que la economía se comió al derecho. Que ustedes se comieron, se devoraron al derecho. Hace rato. Se devoraron al medio ambiente. Ustedes no, porque no son neoliberales, pero ocurrió que hoy día la economía se devoró, a mi juicio, incluso a la política. Se devoró a la sociedad. Entonces, la reflexión un poco es de corto y mediano plazo, y quisiera partir por el corto plazo. Enrique Román, ¿cómo ves tú este debate en el que está hoy día el gobierno, que es, por la vía de los hechos, tener que sincerar su profunda incapacidad de cumplir sus promesas? Las plata no alcanzan, ya lo vemos por el vocero, lo vemos en el ministro de Hacienda, que empiezan a expresar de que las convicciones van a tener que ajustarse a la caja. Uh-huh. No termina de convencerme el argumento, si te debe ser franco. O sea, creo que evidentemente hay restricciones serias que tienen que ver con la situación económica internacional y con la coyuntura particular por la que pasa un país cuasi monoproductor de cobre y que se está concentrando básicamente en el mercado chino. Entonces obviamente nos toca una situación internacional. Existe también problemas no menores, digamos, en términos de la caída de la inversión a partir de cambios en las expectativas de agentes, que en una economía también tan concentrada, donde en definitiva 30 grupos económicos manejan fácilmente el 80-85% del Producto Interno Bruto, también tenemos variables que hacen que
las expectativas de cambio social y de cumplimiento del programa tengan algunas limitaciones. Pero yo creo que hay otro tipo de limitaciones que tienen que ver con la convicción en relación a los cambios. Y adicionalmente con las capacidades de implementarlo. Entonces, cuando se da una combinación entre convicciones débiles y capacidades tan débiles como las convicciones, lo que frecuentemente sucede es que nos vemos metidos en atolladeros como estos, en que resulta bastante difícil saber dónde empieza el terreno de las imposibilidades fácticas y dónde termina y comienza el terreno de las dudas subjetivas en relación a dónde hay que avanzar y qué tanto hay que avanzar. Luis Eduardo, ¿estás de acuerdo tú que es más complejo, que no es solamente un problema de caja? Sí, yo creo que es más complejo. Efectivamente, digamos, los ingresos fiscales van a crecer menos de lo que se había proyectado, de lo que a uno le gustaría tal vez, porque no tenemos una tasa de crecimiento de 4,5%, 5% como nos gustaría, y no tenemos la situación del cobre que tuvimos hasta el año 2013. Así que, desde luego, la caja fiscal va a crecer más lentamente de lo que estábamos acostumbrados. Ahora, de ahí a decir de que no vamos a hacer las reformas porque hay un problema de caja, a mí me parece una barbaridad sin límite, porque lo que estamos haciendo es convertir un problema puntual, cíclico, diríamos los economistas, en una imposibilidad estructural, que son los cambios de largo plazo, que es lo que andamos buscando. Y sin esos cambios de largo plazo, las posibilidades de seguir creciendo en el futuro son mucho menores de lo que serían si acaso hacemos los cambios. Entonces, pensando en la educación, por ejemplo. En la educación, desde luego, ¿no? Los cambios constitucionales que se han venido discutiendo hace tiempo, pero que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Hay algunas cosas que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con simplificación de trámites, con facilitar hacer negocio, con el apoyo a las pymes, etcétera. Que finalmente los cambios laborales, que son muy importantes, yo creo, y que ojalá Enrique pudiera ilustrarnos un poco sobre eso en los próximos minutos. Esos cambios son necesarios, el país los necesita y tenemos que hacerlos. Entonces, pretender de echarle la culpa más bien a que la caja fiscal es estrecha para no hacer cambios, a mí me parece un error garrafal. Sobre todavía el corto plazo, antes de que entremos al tema del modelo de desarrollo y la desigualdad, la concentración, etcétera. Andrés Solimano, ¿tú compartes esta idea de que no es aceptable tratar que la derecha llamaría un acto de realismo del gobierno de asumir de que el límite lo pone finalmente el momento? Bueno, yo creo que son unos límites un poco autoimpuestos, que el gobierno está de alguna manera pagando una cuenta que giró, pero que se la creó el gobierno. En el sentido de que cuando hicieron la reforma tributaria, hicieron una reforma tributaria insuficiente. Nosotros lo dijimos en la campaña con Marco del año 2013, que se requería por lo menos 5% del Producto Interno Bruto para hacer un programa de reformas que tuviera más substancia. La nueva mayoría prefirió el 3%. Ese 3% también desfasado en el tiempo, porque va a recaudar para el año 2018. Entonces, hay un bache en las finanzas públicas que ya se podía prever el año pasado y cuando se diseñó este sistema. Pero no se quiso, por ejemplo, poner un impuesto donde están las platas realmente. La plata está en la gran minería privada del cobre, la plata está en los bancos que tuvieron el año pasado una utilidad de 3.500 millones de dólares. La plata está en un gasto innecesariamente alto de las Fuerzas Armadas en armamento, para un país que, gracias a Dios, no ha tenido guerra desde el siglo XIX. Entonces, no hay plata entre comillas, digamos, en parte porque no se ha querido movilizar la plata de donde realmente está. Entonces ahora viene el balde de agua fría. Miren, señores, teníamos las mejores intenciones de hacer reformas, pero no hay plata, y somos responsables, y por lo tanto no podemos hacer políticas que después haya que revertirla y sostenible en el tiempo. Bueno, una vieja historia, digamos. Creo que va a quedar mal el compromiso del gobierno si frena las reformas. Hay reformas que requieren menos dinero que la reforma laboral. La reforma educacional es tan enredada que realmente es difícil ponerle números. Ya está la otra reforma que colecta, que es la tributaria,
No me convence mucho esto. Además, Chile tiene más de 22.000 millones de dólares sentados en el exterior, ganando unos intereses muy bajos. Entonces, bueno, difícil decir que no hay plata. A mí me tocó estar hace los últimos 6 meses no sé, en 7 países, y desde Marruecos, Washington, Nueva York, Francia, Alemania, en distintos países. Y cuando uno habla de América Latina, muchos te plantean, no te hablan de Chile, te dicen, mira, en realidad América Latina se volvió un continente que está en desaceleración, pero hacen foco mucho más en 2 países, que son, si uno demográficamente los suma, son Brasil y México. Por tanto, todo pareciera que en alguna parte uno podría también llevarle la contra a los 3 y decir, mire, también este gobierno lo que no está transmitiendo es que no es original lo que está viendo Chile. Por mucho que se haya hecho una reforma más ambiciosa, estoy diciendo abogado al diablo, el continente está conociendo niveles de desinversión que son más altos que incluso los que reconoce Chile en materia de inversión extranjera. La recesión brasileña, los casos de corrupción brasileños, incluso la reforma de Pemex que hizo México no va a dar los frutos que se pensaba, puesto que el precio del petróleo va a la baja. O sea, uno puede seguir pensando de que tiene sentido hablar de la economía chilena tan desconectadamente de lo que pasa en el barrio. Mira, yo creo ¿Somos tan particulares? Yo creo que nosotros nos movemos entre 2 límites, en 2 límites de riesgo, como ir caminando entre medio de 2 escollos tremendamente grandes, que no se puede sacar una conclusión seria en términos de que uno de esos temas, uno de esos escollos es realmente importante y el otro no tiene la menor relevancia. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Decir, por ejemplo, mira, lo que está pasando en Chile es absolutamente determinado por la crisis internacional. Nada está pasando en Chile distinto de lo que está pasando en el resto de los países de América Latina. Eso sería exceso. Un exceso. Enrique Román habla, por si acaso. Con eso nos caemos, digamos, a una zanja peligrosa. La otra es decir, mira, en realidad todo lo que está sucediendo acá en Chile tiene que ver con variables internas, con mal manejo de las reformas, con Alberto Arenas, con Peña y Lillo, hasta con la presidenta. Ya. Yo creo que también eso es un error profundo. En realidad la verdad va un poco por el camino del medio. Y hay factores de una naturaleza y hay factores de otra naturaleza. Pero lo que yo concuerdo absolutamente es lo que plantea Luis Eduardo, en el sentido de que si se utiliza la coyuntura para tratar de evadir los temas estructurales, estamos mal. O sea, Chile, hay estudios, yo me imagino que seguramente no todo el mundo los ha leído. La Graciela Mugillansky hace ya 10 años sacó un libro estupendo sobre las tendencias de largo plazo de los temas de inversión en nuestro país, diciendo se acabó el ciclo positivo de inversión. Es extremadamente fundamentado, un estudio grande que hizo la CEPAL al respecto. Nadie le paró mucha bola y probablemente las conclusiones no era que la caída del ciclo de inversión se iba a dar inmediatamente, pero se dio. A todo esto, esa tendencia se ve agravada naturalmente por esta coyuntura internacional y yo creo que se ve agravada además por el mal manejo que está teniendo la autoridad en términos del proceso de reforma. O sea, un proceso de reforma llevado sin convicción y sin una claridad que debiera ser meridiana. Los procesos de reforma se hacen con las mayorías y hacerlo con las mayorías significa básicamente hacerlo con las capas medias. Entonces se hacen reformas y esas reformas golpean, transando rápidamente el golpe a los grandes del país y golpean sin transar nada a los chicos. Y a eso sí que les dan como duro y los patean en el suelo. Resultado, se consigue mayoría en contra de los procesos de reforma, yo diría básicamente por torpeza. Lo que está sucediendo con la reforma laboral, lo que sucedió con la reforma tributaria. Imagínate no hubiera habido el protocolo de acuerdo con todos los temas que generaron la galletita y toda esa historia. Hubiera significado, por ejemplo, que las pymes hubieran tenido que pagar la totalidad del FUT, 15.000 millones de dólares, el día 1 de enero de este año. ¿Por qué? Porque la reforma decía en su articulado, ¿no es cierto?, que aquellas empresas que se acogían a la tributación simplificada tenían que proceder con el conjunto del FUT para adentro. Eso, naturalmente, era una aberración, pero estaba. Y si no hubiera habido la discusión sobre el protocolo de acuerdo y hubiera metido ese tema, eso hubiera quedado y hubiera causado un daño tremendo. ¿Cómo las pymes iban a estar de acuerdo con la reforma tributaria? Lo mismo está pasando ahora con la reforma laboral.
Si se quieren hacer sindicatos con poder en las empresas de 8 personas, yo creo que se va a generar una crisis en el mercado laboral Te muy escuché grande. en CNN, tu propuesta es de 25, entre paréntesis. 25. Oye, me quiero... un saludo a la gente de Los Lagos que nos escuchan a través de radio Los Muermos en directo también. Se reproduce el programa en el 89.5 FM y en la web losmuermosfm.cl. Estamos con Enrique Román, con Andrés Solimano y Luis Eduardo Escobar, que en realidad son intelectuales. Son grandes pensadores. Y quisiera retomar un poco lo que plantea Enrique. Tú, Andrés, has escrito muchísimo, más bien sosteniendo que hay un problema que es estructural, de que el problema del modelo rentista explica el problema de la pyme, explica la concentración de la riqueza, explica los bajos salarios. Por tanto, en alguna parte, para ti esto no es una noticia. ¿O hay una noticia en Chile en la economía? ¿Hay una noticia esta desaceleración? ¿O es simplemente una suerte de ventolera? Si el problema es estructural. Sí, a ver, Chile creció relativamente rápido en un periodo de 2-3 décadas. En ese sentido fue un cambio, pero llegó un poco a una fase, creo que de relativo agotamiento del modelo vigente en el crecimiento, complicado con una situación internacional que la economía, y un poco lo que decía Marco, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, todos hablan de algunos con América Latina y otros de economías emergentes, países en desarrollo que se están desacelerando, y Chile está dentro de eso. Ahora, yo creo que el modelo está un poco acotado y limitado estructuralmente porque depende básicamente de una apuesta de producción en el sector minero y el sector servicio. El sector industrial se ha ido rezagando y hoy día es cercano a 10% del Producto Interno Bruto su participación, que es un mínimo histórico que uno puede remontarse a la década de los 30 en el siglo XX, que tenía ese nivel. El máximo llegó a 17,4 aproximadamente en el año 70. Entonces hay un agotamiento de ese lado. Hay un agotamiento por el lado de que es un modelo que depende básicamente de la voluntad de invertir del sector privado, porque está tan privatizada la economía que si el sector privado grande no quiere invertir, y el 85% de la inversión es privada, hay una especie de huelga del capital. Siempre hablamos de la huelga del trabajo, los trabajadores, etcétera, pero también hay una huelga del capital potencial que dicen, bueno, es que si no nos garantizan las tasas de ganancia altas que hemos tenido en todo este periodo del neoliberalismo en Chile, no, lo siento señores, no vamos a invertir. El gobierno actual ¿Es dice solo tasa de ganancia o certeza jurídica la que tú crees que reclaman las mega empresas? No, yo creo que, creo que es tasa de ganancia. Bueno, certeza jurídica, ganancia, certeza de ganancia. No veo que haya un problema de incertidumbre jurídica en Chile. Bueno, claro, se están modificando la reforma laboral y puede venir incluso el cambio de la Constitución. Sí, hay un potencial riesgo que ellos ven, siempre existe. No, yo creo que es seguir con las tasas de ganancia muy altas y el otro, el control del proceso productivo, teniendo una fuerza de trabajo muy neutralizada, con una legislación laboral muy pro empresa. Hay una regla que nadie discute en la parte laboral, que es que en Chile se puede despedir a un trabajador con un aviso de 30 días sin darle ninguna explicación, salvo 131, un genérico, ¿no? Salvo un genérico por razones de la empresa. Eso tiene totalmente desmovilizado, o no totalmente desmovilizado, pero afecta mucho la capacidad de los trabajadores, más todos los problemas sindicales. Entonces, ese modelo tan favorable para la empresa que el sector privado lo resiente. Y el gobierno está entre la espada y la pared y ahora dice, es que ya hicimos toda reactivación fiscal, no podemos aumentar más la inversión pública, y ahora tiene que venir el sector privado. El sector privado nos pide que congelemos la reforma, por lo tanto los vamos a empezar a congelar. Está dentro de la lógica del modelo existente. Si que el gobierno no cambia el modelo existente, o no se cambia, el país no lo cambia, va a estar siempre sobre estos cuellos de botella, va a tener el chantaje del sector privado. O me garantiza la tasa de ganancia que yo quiero, o esta economía no invierte, no crece, y bueno, vean ustedes las consecuencias. Luis Eduardo, el 2008, esta misma presidenta recurrió a políticas contracíclicas para enfrentar una crisis que era más bien, cuyo origen era externo y se reproducía con fuerza en el mundo completo, la famosa crisis de los subprime. Hoy día la gran depresión se llama. Sí, Una gran recesión, perdón. Pero hoy día hay condiciones, o sea, este gobierno tiene condiciones para hacer políticas contracíclicas
Sí, claro. Ahora, el problema es si acaso... ¿Para qué? Claro, o sea, si acaso se justifica hacer políticas contracíclicas, yo creo que no. Yo con una economía que está creciendo más lento, sin duda, estamos hablando de que con suerte va a estar entre 2,5% y 3%, no es una economía que esté en recesión. El año 2009 la economía chilena se contrajo en más de un punto del PIB, a pesar de que el gobierno se gastó fuera del presupuesto fiscal 11.000 millones de dólares adicionales recurriendo a los fondos que habían ahorrado. Que habían ahorrado en ese momento, que eran más o menos de la misma magnitud de los que hay ahora. Hoy día hay un poco más incluso de lo que había disponible a fines del 2008. Y eso fue lo que cambió la popularidad de la presidenta Bachelet. Si uno mira las encuestas hasta el 2008, mediados del 2008, la presidenta Bachelet, no me acuerdo los números exactos, pero el apoyo ciudadano era bajo 40. Era por debajo 40. El número que me viene a la cabeza es como 35. Y termina en 80. ¿No? Y entonces y termina en 80. ¿Por qué? Porque se gastó un montón de plata y repartió plata por todo Chile con su ministro de Hacienda y futuro candidato presidencial al lado, digamos, ¿no? Esa fue la base de la campaña de Velasco y la base de la popularidad de la presidenta Bachelet. Pero eso dejó sin resolver todos los problemas a los que se ha hecho alusión aquí. O sea, nosotros... Todos los que estamos en esta mesa, el 2003, cuando empezó el boom del cobre, empezamos a hablar de que bueno, esta cosa era temporal y que había que tener harto cuidado porque finalmente esto había pasado varias veces antes en la historia de Chile y cada vez terminábamos en catástrofe. Ahora, por suerte no estamos terminando en catástrofe porque algo logramos ahorrar dentro de todo esto, pero el ciclo de los precios del cobre duró 10 años, que es más o menos lo que ha durado siempre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a la gente que conoce la historia económica de Chile, lo que está pasando actualmente no es ninguna novedad. Y el problema es que no aprovechamos estos 10 años para tratar de cambiar un poco el modelo productivo y dejamos que el tipo de cambio se fuera a 450 y que entonces las empresas industriales, incluso las empresas agrícolas, tuvieran serios problemas y no pudieran invertir. Entonces, ¿quiénes son los que piden hoy día que le aseguren la tasa de rentabilidad? Son básicamente los sectores empresariales ligados a los recursos naturales, porque el resto de la economía no tenía serios problemas. El sector industrial, desde luego, con un tipo de cambio de 450 estaban con el agua hasta más arriba del cogote, y el sector agrícola, que uno los escuchaba todos los años como se quejaban de que con ese tipo de cambio ellos no podían seguir, incluso amenazaron con sacar las parras hace un par de años atrás, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos dejado pasar una oportunidad bien importante, no hemos cometido los errores que cometió Venezuela, que cometió Argentina, que cometió el mismo Ecuador, de seguir endeudándonos para mantener un nivel de gasto excesivo, pero tampoco corregimos ninguno de los problemas estructurales. Entonces ahora es el momento en que nos pongamos a conversar de una vez por todas de qué vamos a hacer para adelante. Estamos con 13 economistas e intelectuales que son Andrés Solimano, Enrique Román y Luis Eduardo Escobar en Cambio de Switch. Recuerden que pueden llamar en algunos minutos al 2977-1579 o al 2977-1580 en el programa de la Fundación Progresa Cambio de Switch. A todos, y el @ Cambio de Switch es el Twitter donde pueden escribirnos. Yo leo a Patricia Morales, los leo a ustedes, soy hijo además de un economista también, que siento cada día más cansado con la economía, que es Carlos, que cada día está más preocupado, y lo noto mucho más centrado en el poder, en la política, que en la economía, porque da la impresión cuando uno lo escucha que esto no es un problema de imaginación, esto es un problema de convicción. O sea, que el problema de la economía no es un problema de eficiencia, como te invita la derecha a decirte, mira, en realidad aquí, simplemente si las políticas se hicieran técnicamente bien estaríamos mejor, o lo que otro podría decirte que esto es un problema de falta de imaginación, de pensar una economía más colaborativa, más que competitiva. Cuando los escucho los tres, y los he leído, y los he seguido, y los he admirado, y los admiro, pero los escucho y es un problema simplemente, todos han hablado de problemas estructurales, de problemas antiguos, y de problemas de convicción política. ¿Me equivoco? ¿O hay un problema de falta de imaginación en el gobierno? No, hay un problema de falta de voluntad y también, diría yo, un problema de falta de diagnóstico de dónde aplicar esa voluntad. Porque por una parte, cuando uno no tiene la voluntad de cambio y cuando seminalmente la tiene, pero no sabe dónde pegarle al clavo exactamente, no tiene muchas posibilidades de construir algo interesante, positivo. Mira, a mí una de las cosas que me preocupa en las tendencias económicas y sobre las posibilidades de cambio tiene que ver con la productividad de este país.
Hay varias estimaciones de la productividad, pero básicamente las más optimistas, la del Ministerio de Hacienda, del Comité de Estimación del Producto Potencial, nos muestran con un nivel que no supera en mucho, no supera en el 25% los niveles de productividad que teníamos en 1960. O sea, estamos hablando medio siglo. Entonces, si una economía no es productiva, vale decir, es capaz de sacar más de los mismos recursos, el diagnóstico es claro y eso yo creo que lo entiende cualquier persona que no sabe de economía. En vez de estar generando rentabilidad en el negocio, no estamos comiendo el capital. Y que no estemos comiendo el capital significan dos cosas. Uno, tenemos un modelo sustentado en mano de obra barata y en segundo lugar en depredación de los recursos naturales. ¿Que lo hacen quiénes? Lo hacen las 10.000, 12.000 empresas que en definitiva producen del orden del 80-85% del Producto Interno Bruto, que están en manos de 30 grupos económicos. Entonces, esos 30 grupos económicos que son dueños de esa parte tan gigantesca del producto, que nunca en la historia de Chile habíamos tenido estos niveles de concentración, esto es inédito. O sea, la gente que tenía el poder siempre ha tenido mucho poder acá en Chile, pero no tanto como hay ahora. Me refiero a poder económico y me refiero a poder político. Entonces, ese nivel de concentración, ¿qué es lo que genera? Genera una economía que no es productiva. Entonces, si no es productiva, ¿sobre qué base nosotros vamos a poder sostener una tasa de crecimiento crecientemente alta? ¿Depredemos más los recursos naturales? O sea, del mal lo tenemos, pero... Déjame, Andrés, Luis Eduardo, y un poco llevar la contra Enrique Román. El diagnóstico esto es bastante compartido. ¿O tú sientes que la nueva mayoría no llegó con ese diagnóstico? O sea, no veo que esté con ese diagnóstico. Hoy día no está actuando de acuerdo al diagnóstico. No está actuando de acuerdo. Pero hizo campaña con ese diagnóstico. Mira, nunca ha sido muy explícito en la nueva mayoría, ni mucho menos en la concertación, el tema del cambio de una distribución del ingreso con nombre y apellido. Es decir, hay 30 grupos económicos y no es posible que estos 30 grupos económicos tengan esta participación. O no, porque ¿cómo te explicas los parlamentarios de la nueva mayoría que votaron a favor de la ley de pesca y que por lo tanto 7 familias se lleven el conjunto de los recursos naturales? Y lo que plantea Andrés, la omisión dolosa respecto a los bancos y del royalty. Sí. Empieza a preguntar por el código de agua, en 10.000 cosas. En cada uno de los mercados donde hay concentración hay dudas muy serias por parte muy grande de la nueva mayoría, de parte mucho mayor de la concertación, sobre lo que hay que hacer al respecto. Luis Eduardo, Andrés, ¿un problema de diagnóstico hoy día o un problema de imaginación, de convicción? Porque mira, Luis Eduardo Escobar. Yo sospecho de que tiene que ver con algo que uno le enseña en la universidad que se llama paradigma, digamos, que es cómo uno mira el mundo, ¿no? Y yo creo que gran parte de nuestros economistas lamentablemente les enseñaron a mirar el mundo de una sola manera y de una manera que es relativamente básica, pero que es cómoda. Entonces es muy difícil sacar de ahí a los ministros, digamos, y a los que hacen políticas públicas, porque como nosotros en Chile se nos corrió el péndulo tan hacia al lado conservador de la economía, entonces hemos dejado de mirar la experiencia de los otros países del mundo y lo que hacen otros economistas alrededor del mundo para resolver los problemas de crecimiento. O sea, en casi todos los países del mundo donde hubo altas tasas de crecimiento aceleradas, el Estado jugó un papel fundamental. Y como tú citabas, Enrique, a Graciela Mogillansky, bueno, Graciela, la gente de la CEPAL, incluso un coautor de ella que trabaja en el Banco Mundial actualmente y antes trabajó en el BID, son tipos que andan promoviendo las políticas que nosotros aquí en Chile rechazamos de plano en otros países de América Latina y del mundo. Entonces uno dice, todo depende de la óptica con que se mire, dice el dicho, y nosotros tenemos una óptica que es particularmente conservadora y que nos ha impedido hacer cosas, incluso trabajar con informes que el mismo gobierno ha solicitado. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, Eizaguirre pidió un estudio al Boston Consulting Group donde se definieron finalmente 14 clusters y donde se dijo, mire, concentrémonos en 6 u 8 de estos para poder tener políticas activas de promoción de forma tal de que podamos empujar a abrir nuevos horizontes de inversión. Y ahí quedó el estudio. Nunca, ahora, si uno lo trata de conseguir, incluso en estos días me metí a la página web del Consejo de Innovación, no está el estudio. Ya no está. No está, está desarmado, está por parte, está por presa. Toda la parte conceptual inicial del estudio no existe, no está disponible.
Entonces uno dice si uno y después han habido el mismo Velasco le encargó a Ricardo Hausmann, que es amigo de él, que trabajaron juntos en Boston, y Ricardo Hausmann hizo un estudio sobre cómo expandir, cómo promover las exportaciones en ciertas áreas en las cuales Chile tenía competitividad. Ese estudio desapareció. Nunca fue publicado, quedó engavetado en el último cajón de abajo, en algún bolsillo del Ministerio de Hacienda o en algún cajón del Ministerio de Hacienda, y nunca más se supo. Entonces uno dice, bueno, el problema de riesgo al que aludía Enrique, alguien tiene que tomar el toro por las astas y decir, mire señores, pongámonos de acuerdo de que tenemos que hacer algo distinto si queremos resultados que son diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar de que los resultados cambien. Eso no va a ocurrir. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Andrés Solimano, Enrique Román y Luis Eduardo Escobar sobre economía política. Lea en Le Monde Diplomatique, Asamblea Constituyente, que decida la ciudadanía. La ley de pesca, hija del dinero y la corrupción. La producción agrícola en tierras mapuche recuperadas. Chile y Bolivia, una relación compleja pero con futuro. Los desafíos de Cuba, artículos sobre Grecia, China, Francia, Italia y Yemen. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. En Banco Estado siempre hemos trabajado con todas las empresas en Chile, desde las más pequeñas a las más grandes. Eso nos diferencia y nos permite entregarles lo que cada una de ellas necesita. Queremos apoyarlos para que sigan creciendo. Por eso tenemos un equipo especializado para otorgar soluciones a través de productos y servicios a su medida. Compruébelo hoy mismo, llamando al 600-320-1000 o visitando bancoestado.cl. Banco Estado, 160 años con todas las empresas en Chile. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches, estamos aquí de vuelta junto a tres economistas y sobre todo intelectuales en la Fundación Progresa, en el programa Cambio de Switch de la Radio Universidad de Chile en 102.5 FM. Estamos con Andrés Solimano, Enrique Román y Luis Eduardo Escobar, y habla Marco Enrique Sominami. Tenemos media hora todavía de reflexión, de razonar juntos sobre los desafíos económicos y políticos de Chile. Andrés, tú habías quedado con una reflexión. A ver, Marco, tú decía, un poco invitaba, si había un problema de imaginación, o cómo imaginar un escenario económico distinto y quizá un modelo de desarrollo diferente. A ver, yo creo que un gobierno que sea realmente progresista debería, a mi juicio, empezar por mejorar la situación de los sectores sociales. Por ejemplo, meter recursos en educación, pero en cosas tangibles. Por ejemplo, los colegios. Estamos en invierno, los niños van al colegio y se enferman porque no hay calefacción. Están los vidrios rotos, los baños no funcionan, los profesores están mal pagados. Entonces, se cree, bueno, ¿por qué no mejoramos eso? Y también un poco la ingeniería que está metido el gobierno, de los copagos y toda esa cosa bastante compleja, pero infraestructura pública en educación. Hospitales, aceleren la tasa de crecimiento, la construcción de nuevos hospitales, que se completen, que haya capacidad de hacerlo. Transporte público, la gente después de las 6 de la tarde cuesta mucho tomar el metro en Santiago, ¿no es cierto? Porque está la gente apiñada, falta el Transantiago, de los buses, está lleno de problemas. Yo empezaría con eso, un shock social, un meterle recursos fuertes a la parte social, pero real, que le empiece a cambiar Andrés, la vida a la gente. Pero antes de escuchar a Héctor de Independencia, ya vamos al tiro a escuchar la llamada, pero el Estado está en condiciones, esto lo hemos hablado con Luis Eduardo más de una vez, pero el Estado de Chile está en condiciones de producir ese shock social. Estoy pensando en cosas prácticas, lo que uno empieza
a preguntarse si el Ministerio de Salud está hoy día en condiciones de liderar un proceso de construcción de 60 hospitales. ¿Están las capacidades? A ver, con el régimen, o sea, con la forma en que viene operando el Estado, quizás tiene insuficiencia, pero hay un problema de liderazgo. Si se crea una mística, si hay un liderazgo real en el país, si se moviliza, sacamos casi 1 millón ¿cuántos profesionales hay en la Universidad Chilena? Hay 1 millón de muchachos estudiando en las universidades. Entre técnicos y profesionales, sí, más de 1 millón. Más de 1 millón. ¿Cómo no va a haber gente, recursos humanos para hacer esto? Países que partieron de un nivel de desarrollo mucho más bajo, hicieron shocks sociales y dieron vuelta a la cosa. Entonces, yo creo que hay. Lo que pasa es que se vive entrampado en la lógica en la que hay que vencer, y creo que este gobierno está entrampado porque está entregando inmediatamente las reformas. Ahora, estas reformas tampoco entusiasman mucho a la gente, aunque la gente, primero porque son muy complejas, y segundo porque no le van a redituar si que llegan a buen puerto resultados en el mediano plazo. Pero lo que yo digo, más un shock de corto plazo, que la gente empiece a ver el cambio en los sectores sociales. Lo otro, precio de los alimentos y precio de la farmacia. El Estado inmediatamente abre un poder de compra, controla el precio de los alimentos, de la farmacia, y no cae en esta cuestión ridícula que incluso hasta sueltan a los tipos que hicieron la colusión, que es la noticia que veníamos escuchando cuando estaba, o sea que no va a haber un proceso. Eran todos los gerentes de las 3 cadenas. ¿Los 10? Sí, los 10 son absolutamente inocentes. ¿No te puedo creer? Sí, eso son completamente inocentes. Entonces, bueno, ya es hora de que los a pesar de que una de las empresas reconoció la colusión. Sí, no, entonces, la denunció FASA. Cambios reales, Marco, con otro liderazgo y con otra visión, un cambio radical en el enfoque. Si no, vamos a seguir lo mismo, y este gobierno yo creo que corre el riesgo de desvirtualizarse, no sé si el término es el correcto, desvirtuarse. ¿Corre el riesgo virtual. ¿O está corriendo el riesgo? Ya lo corrió. No, yo creo que no tiene mucho grado de libertad porque no tiene convicción, no tiene los recursos, no tiene los cuadros técnicos que crean en un modelo alternativo, no tiene base social de apoyo porque los estudiantes están en contra, los profesores están en contra, la gente de la salud está en contra, y la población está mirando, pero yo no le veo una base social de apoyo. Vamos a escuchar, ahí están los cascos, a Héctor de Independencia. Te escuchamos con pasión. Ya, Héctor. Buenas noches. Es un cuento viejo esto. Cuando hubo bastantes recursos por el buen precio que tuvo el cobre, todo, como digo, cuento viejo, se dilapidó con todo lo que se regaló 30 años atrás a los privados, en general, regalándolos. Igual se hizo con la Sokimich y otras empresas más que eran estatales. Ahora mismo la Sokimich se está llevando, o el gobierno de Piñera quiso llevarse todo el litio, pero resulta que está por ahí, se está llevando, y ¿quién es el dueño? Bueno, todos lo sabemos. Entonces, ahora, ¿por qué tienen que unir extranjeros aquí a explotar lo que aún pudiese explotar? ¿Por qué el gobierno no echa mano si no tiene recursos suficientes? Ahí tenemos la AFP, ¿cuántos miles de millones de dólares tiene la AFP que a veces por ahí las ponen a pérdida muchas veces, y que perdemos nosotros? Ahora, ¿por qué no pide ahí, y con base, y que tenga buenos ministros y buenos asesores de ministros para que puedan ver en qué se puede, poner dinero, hacer trabajar tirar para arriba la economía, y también ir más allá, producir bienes agrícolas, que está tan cara que es una vergüenza el precio y la rabia, los precios que tienen las frutas en este instante y las verduras. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias por la reflexión. ¿Alguno quiere recoger el guante? Mira, lo que Héctor dice Enrique Román tiene razón. Digamos, la pregunta que hay que hacerse es qué es lo que hay que hacer al respecto. Por ejemplo, él cita a lo mejor un poco intuitivamente este tema de la carestía de los productos agrícolas, que no tiene que ver necesariamente con el tema de la producción, tiene que ver con cómo esos mercados a través de los cuales se venden están profundamente monopolizados. El productor, que le pagan extremadamente poco por sus productos, llega a los valledoros, llega a cualquiera de las ferias y lo hacen puré, le pagan nada.
Sin embargo, después esos productos salen al mercado carísimos. Yo hace poco estaba en el extranjero, pero realmente me llamaba la atención. En los supermercados de Inglaterra o de Francia, los precios no son sustancialmente distintos a los chilenos. Y de hecho, una gran cantidad de cosas, productos de mucho mejor calidad, son más baratos. Entonces, hay algo que no es verdad en el funcionamiento de este modelo, que la apertura de la economía nos iba a generar precios internacionales mucho más baratos y que iba a transferir además tecnología. No lo hace ni lo uno ni lo otro. Entonces, eso no significa que tenemos que cerrar la economía, pero el modo como se ha abierto, sin precaución en relación con la monopolización de los mercados, nos está llevando a un callejón sin salida, porque además estas empresas muy cómodamente arranadas, como se dice, en sus nichos monopólicos, no tienen ningún incentivo para la innovación. Aprovecho a leer a Say No More, que plantea: no tenemos gobierno, tenemos administradores de intereses. A Danilo Isla, que habla del turismo y del multiculturalismo como una oportunidad económica. En fin, cantidad de comentarios. Juan Herrera sobre que no alcanza el fin de mes. Está el tema también del ingreso, que es otra discusión. Luis Eduardo, Andrés, tiene en el corto plazo, para ir aterrizando un poco lo que nos plantean algunas en las redes sociales, uno de los grandes temas de Chile que a mi juicio nunca se ha podido discutir así con profundidad, el tema del ingreso, el monto de la remuneración respecto al capital. Está súper demostrado, sobre todo por publicaciones recientes de economistas muy de moda, pero en Chile hemos tenido una discusión, a mi juicio, súper pobre sobre el monto del ingreso. Piñera se ha permitido afirmar con una facilidad increíble que se han creado 1 millón de empleos y ha habido poca réplica respecto de la calidad del empleo, pero también respecto al monto del ingreso. La remuneración tiene solución en el corto plazo si no es con una inversión en capital humano que requiere largos plazos, requiere reforma en la educación, que ya vimos tan solo tocando el mundo secundario, lo que costó. Imagínate lo que va a significar tocar el mundo universitario. Ya no son corporaciones, son grupos de colegios asociados protestando. Vamos a hablar con corporaciones, entre otras, por ejemplo, dependientes de un Estado como la Católica. El tema del ingreso, este sí que es un tema de largo plazo, para no crear expectativas falsas. Sí, el tema del ingreso yo creo que es una de las discusiones que en Chile está larvada todavía, que no se ha planteado muy directamente de la forma que lo planteas tú. Y que sin embargo a nivel internacional se está discutiendo acaloradamente desde hace ya, por lo menos desde la crisis de la gran recesión del año 2009, tomó mucho más fuerza. Incluso hoy día, digamos, en estos días, en la última semana, ha salido consistentemente la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que nadie puede decir de que es un ente comunista, hablando de la importancia que tiene mejorar la distribución del ingreso como una forma de facilitar el crecimiento de los países. Entonces, aquí en Chile nosotros no nos hemos planteado el tema del ingreso, y cuando lo hacemos con mucho cuidado, porque le tenemos mucho temor a lo que van a decir los 30 empresarios que controlan la economía nacional. Porque cuando uno empieza a plantearse la necesidad de subir los ingresos, entonces uno lo que está diciendo es que la repartición entre utilidades y salarios tiene que ser distinta a la que existe hoy. Y esa es una discusión que pocas personas la han planteado así, en esas palabras puestas arriba de la mesa, y hay que invitar, yo creo, a un debate nacional sobre cuáles son las condiciones para que esto tenga sostenibilidad en el tiempo. Lo que estamos viendo actualmente es que los grandes empresarios se quejan de que aquí la tasa de utilidad no es la que ellos la que ellos están acostumbrados, y en consecuencia están invirtiendo fuera de Chile. Pero lo que va a ocurrir es que en un mercado en el cual los niveles de ingresos son tan bajos como los chilenos, en realidad no hay oportunidades para invertir en muchas otras cosas porque no hay demanda. Además, hay un elemento más inquietante si uno cruza datos, que se lo leí Enrique en un ensayo, que no hay evidencia así muy elocuente de que o sea, hay una evidencia muy elocuente de que el ingreso de la pyme, de un trabajador de la pyme, no es tan distinto a la hora de trabajar cuando se traslada un trabajador pyme al trabajador de la gran empresa. Su remuneración no es equivalente. 70-75%, con 20 veces menos productividad. Eso no tiene una explicación en la visión corriente, que las pymes son atrasadas, que le pagan muy mal a la gente y que en definitiva son como un reservorio de fuerza de trabajo de quinta categoría que no puede ganar más porque no tiene más capacidades. Parece que no es así. Yo creo, Andrés Solimano. No, un poco en la línea que lo que plantea Luis Eduardo y también Enrique. Los números son claros. El 70% del empleo
de los empleados, de la gente de la fuerza laboral ocupada, gana menos de 470.000 pesos. Un diputado o un senador de la República gana cerca, entiendo, 8 millones, 7 millones y medio de pesos. Y además tiene gastos que no rinde, más complejo. Claro, solo el sueldo, no hablemos del suplemento. Entonces, lo que hacen las leyes están en una especie de casta que está separada de la realidad económica de la gran masa chilena. Por lo tanto, la legislación que está saliendo de ahí no va a ser, yo creo, una legislación que va a estar muy alineada con los intereses de la grande masa. ¿Para qué hablar de los sueldos de los gerentes, 15, 20 millones hacia arriba? Entonces, es una economía con diferenciales salariales enormes, brutales. Con tasas de retorno altísimas, el 1% lleva el 33% del ingreso nacional, según el estudio. Entonces, claro, lo que hay que producir es un cambio en la distribución funcional del ingreso, funcional entre trabajadores y empresas. Hay márgenes en las empresas para acomodar salarios más altos, de todas maneras. Lo que pasa es que no se quiere hacer, no lo van a hacer. Entonces, bueno, habría que ver, y esta reforma laboral quizás podría ir un poco en esa dirección, pero muy lento, no va a producir un shock salarial de aumento muy sustantivo, eso hay que tenerlo claro. Y el gobierno yo creo que le teme mucho a tocar cualquier cosa a los salarios, por el lado de que dirían los empresarios. Entonces, habría que verlo por el denominador, por así decirlo, del salario real. El precio de los alimentos. El precio de los alimentos está muy caro. Yo voy los días martes, una nota así anecdótica, temprano a una feria que hay ahí en Bilbao Oriente, y las paltas están a 3.800 pesos el kilo. Los alimentos están carísimos, los alimentos, la verdura, la fruta, está todo muy caro. Entonces a la gente los salarios no le alcanzan porque las cosas están muy caras. La electricidad es cara, el gas es caro, el transporte colectivo es caro porque el metro es caro, los buses son caros, todo es caro, los alimentos son caros, pero bueno, parece que no tenían nada que ver los que se coludieron porque el sistema judicial dice que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pero se necesita que alguien le ponga el cascabel al gato. Un gobierno que crea, yo creo que si hay un gobierno que cree en la gente y hace políticas populares, que es distinto a populistas, inmediatamente cambia inmediatamente su grado de apoyo ciudadano. Pero es la ruta distinta a la que está haciendo este gobierno, que se está diciendo, no, enfriemos, pongámosle un freno a la reforma porque no hay plata. Y la gente ve que hay plata, y los economistas y los que estudian el presupuesto, hay plata. Entonces, es un problema de orientación el que está fallando. Pero no le veo una decisión de un enfoque diferente a las actuales autoridades. Enrique Román, y después vamos a escuchar a Manuel de Peñalolén. Mira, hay un elemento que yo creo, concordando totalmente con lo que dice Andrés, que es vital para poder hacer un programa que se oriente a los intereses de los sectores populares. Es el rol que la misma gente tiene que jugar en la implementación de ese programa. En los últimos años, nosotros 20 años, tal vez 30 años, hemos ido sufriendo una desvalorización de aquella reserva de capital humano que había sido el que realmente había tirado hacia adelante este país. Y de repente en distintas esferas de la vida comienzan a aparecer personas que vienen de otros sectores sociales, que vienen de otro estrato educacional, que gozan de otro prestigio social, que los ha ido reemplazando. Y hemos pasado de una élite de liceos, Universidad de Chile, a una élite de colegios privados y Universidad Católica. Y al parecer, la izquierda misma ha orientado a que los hijos de los dirigentes de izquierda estudien en la Universidad Católica, estudien en colegios particulares y no lo hagan en los liceos, no lo hagan. Y la capacidad meritocrática que existe en el sector que tradicionalmente había liderado este país es gigantesca. Quiero poner 3 ejemplos. Primero, el más duro tal vez. Toda esta gente de los grupos económicos, los Penty, los Soquimich, ¿han usado abogados de la Universidad Católica para que los defiendan? ¿Se han fijado que son puros abogados de la Chile? La Católica, no, derecho con ellos. Y cuando llega la hora de los que hubo, abogados de la Chile. Mírenle la cara a los abogados. Ellos mismos dirían, sus mujeres. Es que estos no son abogados corporativos. Para los corporativos usan a los de la Católica. Católica. Que ganen plata, pero cuando hay que ganar poca plata, pero conseguir resultados, el Instituto Nacional no hay que hacerlo pedazo porque esa cuestión no sirve para ninguna cosa, que etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen los ingenieros de Codelco y de la gran minería del cobre? Busquen ingenieros de ingeniería de la Católica, a ver cuántos hay.
¿Y cuánto vienen del Instituto Nacional y la Escuela de Ingeniería de la Chile y de la Universidad de Santa María? Y ahí está la capacidad técnica que es capaz de tirar el cobre adelante. Y así podemos ir sector por sector. Tiene que haber un gobierno que deje de privilegiar el apirutamiento político y abra las ventanas a que las tremendas capacidades que tiene el pueblo se puedan expresar en el gobierno. Y creo que va a generar grandes cambios. Vamos a escuchar a Manuel de Peñarolén. Manuel, que significa hijo de Dios. Así es. Bueno, Te escuchamos. estoy de acuerdo con los tres personas que yo este día como invitado, economistas. Y quiero decir, mira, con respecto a la economía doméstica, donde los padres, y ahora yo y con mi esposa como padres, sacrificamos mucho para mantener nuestra economía del hogar. Tenemos 4 hijos, ya, y procuramos con amor que llegue a todos. Y nuestros hijos nos quieren también porque, aparte del afecto, procuramos que no falte nada en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero el país no hace lo mismo con los padres de familia. Los 2 padres de familia los quiere fuera de la casa trabajando todo el día y que los hijos los cuide, como dicen, en microondas, ¿ya? Que se alimenten solitos, que se calienten solitos la comida, pero nadie los quiere, nadie los ama, ni el Estado, o sea, no tenemos ciudadanos amables ni que amen, ¿ya? Y eso afecta también a los hogares, afecta al país. Entonces, yo le digo a mis hijos, mire, cuando ustedes terminen, vénganse del país, porque este país no los quiere, nunca los quiso. Esa es mi pregunta. Se agradece, Manuel. Una cruda reflexión y muy bien expresada. Brillante. Brillante. Imagínate, yo agregaría simplemente el abandono a los adultos mayores de parte del Estado de Chile, que están algunos rendidos a las casas de caridad de la Iglesia Católica. Bueno, de hecho, el otro día salía en un reportaje, creo que fue en TVN, en el canal nacional del Estado, las señoras de la tercera edad jubiladas que viven con 85.000 pesos gracias a la pensión solidaria, que si no tendrían ni siquiera 85.000 pesos, y se van a las ferias poco antes de que cierren para recolectar las mejores cosas que los feriantes votan. Y si no se pueden alimentar. Porque con 85.000 pesos nadie puede vivir y pagar la cuenta de la luz. Y los remedios. Y los remedios que tienen quienes se les requieren. Y están con arresto domiciliario en la casa porque no tienen plata para pagar la misma. No, claro, un poco eso. Yo creo que lo que... Andrés Solimano. No, yo creo que lo que... Hay muchos llamados telefónicos, así que dale. Bien breve. Por favor. Yo creo que lo que falta es sensibilidad social, ¿no es cierto? Y lo que falta es realismo, ¿no es cierto? Y atreverse. No estar tan en la maraña, digamos, de los parámetros que el sistema ha dado, y tomar con imaginación medidas y preocuparse de la gente, alimentos, precio de alimentos. El Estado debería hacer algún sistema para bajar los precios de los alimentos. ¿Cómo no va a poder hacer algo? Debería hacer algún sistema para bajar el precio de los medicamentos. Debería hacer algo. Ni siquiera es vinculante en su vida. Claro, debería, en vez de dejar a los tipos que se coludieron libres, algo debiera hacer. La solución. Para ser justo, hasta el 2003, el delito de colusión tenía un carácter penal. Sí, del pero 74 al 2003. Parece que los jueces dijeron que ya no había una legislación, o sea, ya se eliminó. 2003 se eliminó. Sí, 2003 se eliminó. No, carácter penal. Parece que había un presidente socialista por esa época, pero bueno. Entonces, bueno, yo creo que falta eso, bajar y mejorar la situación de las personas. El país tiene recursos, eso es bien importante, tiene recursos en el exterior, ahorrados por mucho tiempo, ganan un retorno muy bajo, malgasta la plata en cosas que son innecesarias, le está entregando dineros a raudales a las universidades privadas para que sean utilidades que van a las cuentas de los dueños. Ahí se pierde la plata en forma masiva. Estuve en una universidad privada y vi esa realidad. Le mandé una carta al ministro de Educación tratando de que el ministerio hiciera algo, pero no hace nada. Vamos. Bueno, eso es sentido común. Hay plata, pero lo que pasa es que no hay intención de hacer una política económica para la gran mayoría. ¿Hay ahorro o hay ingresos permanentes que sigue siendo muy relevante? Es que la palabra permanente supone que conoce uno el futuro. El futuro es imposible conocerlo, eso lo decía Lord Keynes y a sentido común. Es que gastemos lo permanente. Ojalá yo supiera que es permanente. Permanente significa que yo puedo anticipar el futuro. Es que yo no puedo anticipar el futuro. Aldo de Puente Alto, perdón, Luis Eduardo. Dile a Aldo que hable. Aldo, te escuchamos con pasión progresista. Ya, muchísimas gracias. Por favor. Marco, querido, y señores, ustedes presentes en el panel, con mucho respeto. Lo que quiero decir es que el libre mercado es un libertinaje. La palabra libre mercado es la trampa.
estos empresarios de Chile no son más que ladrones que se adueñaron de todas las empresas que creó Pedro Aguirre Cerda. No son grandes empresarios, por favor, dejen de llamarlos grandes empresarios. Son ladrones y la prueba está que están desfilando ante la justicia por sacarle plata al Estado, financiar campañas políticas, evadiendo los impuestos. Esa es la calidad de empresarios que nos gobiernan y se adueñaron del poder. Se robaron todas las empresas del Estado que creó Pedro Aguirre Cerda. Y la palabra libertinaje, cuando llegan las fiestas de fin de año, cuando llegan las fiestas patrias, los monopolios de la empresa de transporte suben los pasajes a destajo y nadie les dice nada, abusan con la gente, no tienen dignidad, no tienen respeto por la dignidad de los trabajadores. Los choferes del Transantiago no tienen dónde hacer sus necesidades. Por favor, el señor intendente, cada vez que vaya al baño, que se acuerde de los choferes que no tienen dónde ir al baño. Y las cajeras de los supermercados tienen que usar pañales. Esa es la vergüenza. Esos son los grandes empresarios. Córtenla. No son grandes empresarios, son ladrones. Te faltó el mundo de los temporeros. ¿Qué otro mundo? El mundo agrícola. Quedan muy pocos minutos, Luis Eduardo. Gracias, Aldo, de todas maneras, por la reflexión y un gran abrazo. Luis Eduardo Escobar. Quedan 2 minutos, así que cada uno para que sus últimas palabras. Eso le pasa a los candidatos presidenciales. Yo quiero retomar algo para cerrar. Sí, yo quiero retomar algo que decía Andrés Solimano, que es lo siguiente. Aquí hay recursos. O sea, si uno dice, mire, el Estado dispone de $60.000 millones anuales sobre base más o menos permanente, digamos. No tiene sentido discutir si son 1.000 millones más o 1.000 millones menos. Con $60.000 millones anuales uno puede hacer muchas cosas. El tema es, ¿qué es lo que quiere hacer? Entonces, sí, efectivamente, si uno quiere construir los 60, en realidad la presidenta Bachelet ofreció construir 20, dejar 20 licitados o en construcción. Si uno quiere hacer eso, se puede hacer de la misma forma que si se hizo alguna vez la inversión en las carreteras. Se creó una unidad especial, se puso la gente que sabía y los que no sabían aprendieron y se hicieron las autopistas en Chile. Entonces, si uno quiere hacer hospitales, si uno quiere mejorar la calidad de las escuelas, y yo estoy de acuerdo con Andrés, es decir, los niños aprenden mal cuando andan muertos de frío, y cuando los baños no funcionan. Entonces, si uno quiere hacer esas cosas, cosa de decidir de que efectivamente las vamos a hacer. Y para eso hay recursos. Lo que falta es la mirada social, preocuparse de la gente de a pie, como se dice normalmente. Andrés, para ir cerrando. Para ir cerrando, 2 minutos. El gobierno podría hacer un plan de reactivación económica, puede conversar con los empresarios y decirles, señores, si nos lanzamos en un programa de inversión pública en los sectores sociales, ¿quiénes me acompañan? ¿Dónde están las empresas constructoras? Yo trabajo con ustedes, trabajo con las empresas, le pongo las condiciones, no que las empresas me pongan las condiciones a mí. Es perfectamente posible de hacer, pero falta imaginación, falta voluntad. Lo otro, que se ponga firme el gobierno. Soquimich, la Corfo, entiendo, le está quitando la concesión por los salarios, porque Soquimich se atrasó en los pagos. Que no ceda en eso. Eso además lo empezó Piñera, creo. Bueno, viene de una concesión que viene desde el 1993. No, sí, pero la demanda en contra de esto viene del gobierno de Piñera, ni siquiera pertenece. Es que el gobierno tome algunas medidas por el resguardo del interés nacional. Y otra cosa, la dejo planteada, debe investigarse las privatizaciones de los años 80. El origen de la corrupción está ahí, en la corrupción en las privatizaciones de las empresas de los años 80, y que los gobiernos posteriores le tiraron tierra y dijeron, esto no se investiga. Bueno, señor, pero se investigó, hay un estudio fondeado, claro. Hay un estudio que está fondeado en el Parlamento. Que se haga público. Claro, Enrique Román, gracias Andrés. Enrique Román, para cerrar. Yo creo, no solo hay recursos financieros para hacer muchas cosas más de las que se están haciendo, hay recursos humanos necesarios para hacerlo, hace falta una política meritocrática y hace falta algo que está situado en la frontera de la ética con la política, y que si una fuerza progresista no está en condiciones de consolidarlo, veo muy difícil que podamos hacer un proceso de cambio. Necesitamos una política decente. Tenemos que acabar con este cantinfleo que habla por una parte a favor de las ideas de izquierda como si fuera una cachera de payaso, y por el otro lado hace cosas que van a la política de derecha y que apoyan en las leyes que se están sacando, en las medidas administrativas que se están haciendo y que no son consistentes con el discurso.
mientras eso no se corte, mientras no haya una nueva generación, y me refiero no generación en términos de ideas etaria, sino que en términos de gente nueva que entre, digamos, a la política, energía nueva, con este cantinfleo de las fuerzas de izquierda que hay en este momento, no vamos a ninguna parte. Enrique Román, Andrés Solimano, Luis Eduardo Escobar, gracias por venir, gran programa. Ahora viene el Zócalo Nacional con Hernán Zúñiga, gracias al Café del Autor, @Café del Autor, Manuel Montt 334, y los convocamos a la Marcha por la Educación el jueves a las 10 de la mañana, y gracias a Ricardo Ramírez por la producción de este sonido metálico púrpura. Y a Camila Ramos por su enorme pasión por este programa. Y a todos los auditores y auditoras por los que tuitearon, los que nos escribieron en Facebook, gracias, y los que se quedaron sin poder hablar por teléfono y comunicarse, un gran abrazo. El próximo martes nos vemos a las 20 horas con invitados casi tan sensacionales, y les propongo repetir este programa también junto a Patricia Morales, que siempre aporta respecto a la ciencia y la tecnología como uno de los elementos tan pendientes de Chile en esta discusión sobre el modelo de desarrollo. Un abrazo, nos vemos. Gracias a todas y mucha suerte en el próximo programa. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.